Damos inicio a la clase del día 20 de abril del 2022. Vamos a continuar con lo que habíamos empezado a revisar la clase anterior relativo a el juicio ordinario. Habíamos quedado en el término de emplazamiento. Y en su momento habíamos señalado que cuando la ley habla de término, no era de conclusión, sino que habla término es igual plazo u oportunidad. ¿Por qué hicimos la diferencia entre plazo y oportunidad? Puesto que en el juicio ordinario, para poder comparecer en el juicio tenemos un plazo, a diferencia del juicio sumario, que vamos a ver después, en el cual existe una oportunidad que está dado por una audiencia de contestación y conciliación que se va a realizar entre el quinto y el 15º día, generalmente al quinto día hábil de la notificación. Ya. Dicho eso, hicimos en su momento una diferencia entre el lugar en que se practicó la notificación del demandado. Dijimos nosotros que si se realizaba dentro del territorio jurisdiccional, el plazo para comparecer es de 18 días. Y si está fuera del término, fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, tenemos estos 18 días más X. Dijimos además que esto es una modificación impuesta o señalada por la ley 21.394, puesto que antes se distinguían tres hipótesis. Si se notificaba en la comuna asiento del tribunal, fuera de la comuna pero dentro del territorio, o fuera del territorio. Todo eso se eliminó y solamente quedan dos distinciones. Ya. ¿Qué pasa si hay varios demandados? La primera regla es que, tratándose de varios demandados, estamos frente a un plazo común. Por lo tanto, el plazo para contestar la demanda se empieza a contar desde el último notificado. Profesor. Ahí yo... Profesor, ¿Sí? ¿Sí? disculpe que lo moleste, pero en el Zoom no vemos el PPT. ¿Qué? No escucho. En el Zoom no se ve el PPT. Ah, perdón. Ya, lo vamos a compartir de inmediato. ¿Ahí sí? Ahí sí, muchas gracias. Ya, y no me molesta, si no escuchan bien o no ven algo, me avisan. Ya, entonces estábamos con el término de emplazamiento. Varios demandados, dijimos nosotros que era un plazo común, se contaba entonces desde el último notificado. Pero yo les dije que cuando existen muchos demandados y no podemos tener la certeza de cuándo se va a practicar la última notificación, yo les hice una recomendación, consistente en qué? En que tomaran su plazo como el único y presentaran o el escrito de excepciones dilatorias o contestación dentro del plazo, para evitar que, como no conocemos el último notificado, podemos quedar extemporáneos en la presentación de la contestación de la demanda. Segunda regla, en el caso en que exista una litis consorcio pasivo, es decir, varios demandados, este caso empieza a ser un plazo común, como ya lo habíamos señalado. 3. Hay una ampliación establecida para el caso en que sean más de 10 demandados, demandantes. En este caso, hay un aumento que está establecido en el artículo 260, inciso final. Si no me equivoco, a ver, código. En el caso que proceda la pluralidad de demandantes, litis consorcio activo, entonces, de acuerdo al artículo 18, el plazo para contestar la demanda, determinado según lo dispuesto en los dos artículos anteriores, se aumentará en un día por cada 3 demandantes sobre 10 que existan en el proceso. O sea, a más de 10 demandantes, un día por cada 3 sobre estos 10. A los 13, un día más, a los 16, 2 días, a los 19, 3 días y así sucesivamente. Por lo tanto, ustedes pueden ver que es poco probable que les ocurra esta ampliación de plazo en la práctica. ¿Qué características tiene este término de emplazamiento? Primero, tiene una característica que consiste en la carga de comparecer a juicio. Ahí yo le puse característica, se me fue. Es una carga. 2. La segunda característica es que es legal. Este término de emplazamiento lo establece la ley. No solamente el plazo, sino que los elementos constitutivos del emplazamiento. Recuerden que dijimos en su momento que el emplazamiento, por lo menos en el juicio ordinario, y que se aplicaba
En general, a todos los procedimientos, el emplazamiento implicaba dos elementos. Uno, la notificación válida, y el otro, la oportunidad para comparecer, ¿cierto? Pues bien, ambos elementos los determina la ley. En este caso, el Código de Procedimiento Civil. 3. Es de días hábiles. Conversamos en muchas oportunidades la diferencia entre los días corridos, hábiles y hábiles administrativos, ¿cierto? Los días corridos son aquellos que se cuentan desde la notificación, empiezan a correr a las 0 horas del día siguiente y no se interrumpen los días festivos ni feriados. En cambio, los días hábiles, recordemos, son aquellos que empiezan a correr de igual manera, esto es, al día siguiente de practicada la notificación, a las 0 horas del día siguiente, y el plazo no se cuenta los días feriados y festivos. No, generalmente los alumnos, y así lo conversamos con unos alumnos la clase anterior, generalmente se confunde y se dice, ¿sabe, profesor, que todos los días menos sábado y domingo o solamente los domingos? No, no se dice así, porque el caso que dábamos en la clase anterior, Semana Santa. Semana Santa era viernes feriado, sábado feriado y domingo feriado, 3 días inhábiles. Por lo tanto, el plazo que va a correr el día jueves sería jueves un día, lunes 2 días. Por lo tanto, el plazo de días hábiles es aquel que se interrumpe los días domingos y feriados. Es decir, uno tiene que mirar en el calendario, lo que está en rojo significa que es un día inhábil. Y en los plazos administrativos se tomará inhábil, además del domingo y festivo, el sábado. Ya. Es un plazo además fatal. ¿Qué implica que el plazo sea fatal? ¿Sí? No se puede extender, pero ¿qué consecuencia trae para las partes el hecho de que exista un plazo fatal? ¿Pueden presentar después el escrito de vencido el plazo? No. No, porque se extingue la oportunidad de... Exactamente. ¿Quién habló? Ignacio, se extingue la Ignacio. oportunidad Así es. de realizar la actuación. Se extingue de pleno derecho la oportunidad para ejercer válidamente la carga. ¿Por qué? ¿Por qué agregamos la expresión válidamente? Porque yo puedo presentar el escrito, sí. ¿Pero qué es lo que nos va a decir el tribunal? ¿Usted mismo, Ignacio? No al lugar No al lugar por... extemporáneo. Exactamente. Temporáneo. Así es. Por eso es que el tribunal va a recibir el escrito y como tiene obligación de proveer todo, va a decir, perfecto, lo tenemos por presentado, pero no al lugar por extemporáneo. Por lo tanto, es la carga para ejercer válidamente, porque lo pueden ejercer, pero el tribunal les va a decir no al lugar. Es improrrogable. ¿Por qué es improrrogable? Primero, ¿qué significa que sea improrrogable? Que se pueda solicitar al tribunal una prórroga. Ya, Que se no le pueda se puede. solicitar al tribunal una prórroga. Si es improrrogable, significa que no puede pedir prórroga. Claro, que no se le puede, claro. Ya, ese es el concepto. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? No se puede extender más allá de lo que dice la ley. Exactamente, está muy relacionado con un plazo legal. Esta improrrogabilidad del plazo implica que necesariamente, cumplido el plazo, extingue el derecho o extingue la posibilidad de ejercer válidamente esta carga. Pero además, que no puede ser prorrogado por el juez. ¿Por qué? ¿Qué tipo de plazo es el que puede ser prorrogado por regla general? Judiciales. En los plazos judiciales, exactamente. Muy bien. Y, finalmente, es variable. ¿Qué significa que sea variable? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa que creen ustedes que es variable? Bueno, va a ser un poco difícil que lo puedan deducir tan fácilmente. El hecho que sea variable implica o reconoce la diferencia que existe en los tipos de emplazamiento.
Si el emplazamiento es en el territorio jurisdiccional y fuera del territorio jurisdiccional, ahí ya es variable, ¿cierto? Además, es variable porque si hay varios demandados, el plazo será común, ¿cierto? Se empezará a contar desde el último notificado. Por lo tanto, podemos tener 3 demandados. El primero lo notificamos el 20 de enero. El segundo lo notificamos el 20 de marzo. Y el tercero lo notificamos el 20 de abril. ¿Cuándo empieza a correr el plazo para contestar? ¿Ah? El 21 de abril. Ahí empieza a correr. Y si todos fueron notificados en el territorio jurisdiccional, ¿tienen cuántos días? ¿Cuántos días? Ya lo vimos. ¿Cuántos días tiene para contestar la demanda? Si lo notifican, ¿cuánto? 18 días. Y esos 18 días son hábiles. Entonces vamos a mirar el calendario. Empieza a correr entonces el 21, dice la compañera, entonces sería 21-1, 22-2, 23-3, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. El 11 de mayo vencería el plazo para contestar, ¿cierto? Pero ojo, nosotros decimos que es un plazo común, vence entonces el 11 de mayo a las 23:59, pero el que fue notificado el 20 de enero, ¿cuánto plazo tuvo para contestar la demanda? En la práctica. Harto más, por cierto, casi 3 meses. Entonces, por eso es variable. Y ese es el tema de los plazos comunes. Beneficia al primer notificado, pero lo beneficia en la medida que tiene más tiempo para preparar la defensa. Pero además está a merced de determinar la fecha de la última notificación. ¿Qué pasa si se va de vacaciones y no designó abogado patrocinante? Y llega aquí y el plazo para contestar la demanda venció el día anterior. Perdió la oportunidad de actuar válidamente. Es decir, va a quedar con contestación extemporánea. Ya, por eso es variable. Y además es variable porque si hay varios demandantes, sobre 10 se va a asignar un día más por los 3 que vayan agregándose. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, sí, sí. De hecho, eso es lo que ocurre. He visto, pero muy extrañamente, algún tribunal que se le ocurre diciendo que, ¿sabe qué? Dado que no empezó a correr el plazo para todos y el plazo es común, su contestación es extemporánea. Pero uno generalmente presenta el escrito de contestación para evitar que se pase el plazo. Y generalmente el tribunal, ¿qué es lo que provee? Atendido que faltan por notificar a algunas personas, téngase por presentado y resuélvase en su oportunidad. Entonces, el feliz dice, sí, lo recibí, acuso recibo, pero como todavía no empieza a correr el término de emplazamiento, yo no voy a pronunciarme respecto al escrito. Pero sí uno deja el escrito presentado en el tribunal. Esa es la idea, por eso que yo les daba esa recomendación. Ya. Estamos nosotros ya notificados y estamos ya emplazados. ¿Qué es lo que puede hacer el demandado? Aparte de preocuparse, ¿cierto? Primero, dijimos nosotros que el demandado podía tomar diferentes posiciones. Primero, no hacer nada. 2, aceptar lisa y llanamente los hechos. 3, defenderse. Esas son las 3 posibilidades. Vámonos primero con la no hacer nada. En este caso, estamos hablando de la rebeldía. Ahí tenemos nosotros al litigante rebelde. Es decir, aquella persona que siendo citada a comparecer a un juicio, no lo hace. Es rebelde. En este caso, a diferencia, como dice la lámina, a diferencia del viejo aforismo, el que calla otorga, pero no es un aforismo jurídico. En este caso, en materia procesal se entiende de pleno derecho y por el solo Ministerio de la Ley que contesta fictamente. Esto es, controvierte los hechos alegados por el demandante. O sea, por el solo hecho de quedarme callado, se entiende que se opone, lo que se denomina contestación ficta. Ya, ahora,
¿Esto es por qué? Porque la regla general del silencio, que ustedes tienen que haber visto en materia civil, formación del consentimiento, ustedes vieron varias teorías de la formación del consentimiento y de manifestación de la voluntad, y entre ellos el silencio. Y dijimos que, se dijo en el civil que en general el silencio no producía efectos, salvo que la ley le diera un valor o un efecto jurídico particular. Pues bien, en este caso la ley no le da el efecto que lo entiende contestación ficta. ¿Qué implica ello? Que, dado que se entiende que ha contestado, es decir, ha controvertido los hechos, resulta de carga del demandante acreditar todos los hechos afirmados en la demanda. Es como si le dijera, yo celebré un contrato, como le he dicho muchas veces el ejemplo, yo celebré un contrato con tal fecha, este contrato consiste en tal cosa, yo pagué el precio y el demandado no entregó la cosa. Entonces, la contestación ficta es decir, no celebré contrato, no celebré el contrato a tal fecha, no era de compraventa, no me pagó el precio, no lo entregué. Por lo tanto, se dice que impone la carga al demandante de acreditar estos hechos. Ninguna novedad. Yo les dije que aquella persona que invocaba un derecho o un hecho tenía que acreditarlo. Y eso además vamos a ver que está muy relacionado con el artículo 1698 del Código Civil, que habla de la carga de la prueba. Ya. Para algunos dirían, esto es la gloria, ¿cierto? Yo podría entonces no hacer nada, no contrato abogado y se va a entender que yo controvierto todo y por lo tanto será de cargo del demandante acreditar. Pero esto tiene un inconveniente. ¿Cuál va a ser el inconveniente? Que ustedes no van a poder agregar ningún hecho al juicio. ¿Cómo qué tipo de hecho? Un hecho impeditivo, una nulidad. Un hecho extintivo, prescripción. Por lo tanto, quedan a merced del demandante que puede acreditar. Si acredita lo que dice, entonces es muy riesgoso, pero esa es la consecuencia. No hacer nada implica entonces estar a lo que el demandante logre acreditar dentro del proceso. La segunda posibilidad es aceptar los hechos, que es el denominado allanamiento. Nosotros vimos el allanamiento con ocasión de los métodos autocompositivos unilaterales. ¿Recuerdan? Este allanamiento implicaba solamente el reconocimiento de los hechos. Es la verdadera aceptación de la demanda, de conformidad con el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y que además consiste en la aceptación íntegra o parcial, porque puede haber allanamiento parcial, de los hechos de la demanda o de la pretensión. Ahora bien, el hecho que exista un allanamiento, la única consecuencia que se genera es que puede eliminar la etapa de prueba. Muchas veces se les pregunta a los alumnos o a las alumnas cuál es el efecto del desistimiento y dicen, se acaba el juicio, profesor. No se acaba el juicio. Lo único que hace es que se elimina la etapa de prueba y la causa queda en estado de ser fallada. Es decir, el juez debe dictar sentencia. ¿Por qué? Porque en definitiva, vamos a ver, cuando veamos la resolución que recibe la causa prueba, que para que exista prueba, es preciso que existan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Si no hay hechos controvertidos, no hay prueba. Y lo contrario a hechos controvertidos son los hechos aceptados o reconocidos. Y el allanamiento produce eso. El allanamiento precisamente nos va a determinar una especie de confesión espontánea de carácter judicial. Y cuando veamos la confesión, vamos a aplicar el viejo aforismo jurídico, que a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, si la parte confiesa, no es preciso
que yo vuelva a acreditarlo por otro medio. ¿Mm? Entonces, si yo acepto los hechos, en definitiva me estoy confesando que los hechos son así. ¿Se entiende el juego? Entonces, al no haber hechos controvertidos, se elimina la etapa de prueba y queda la causa en estado de ser resuelta en definitiva por el juez. Por lo tanto, siempre en un desistimiento va a haber una resolución del tribunal. En este caso, perdón, no desistimiento, en allanamiento, siempre va a haber una resolución del tribunal que va a dictar sentencia definitiva. Ya. Entonces, los efectos para el demandado: reconoce los hechos y se estima como una verdadera confesión, espontánea. ¿Por qué digo espontánea? Porque ya les he mencionado que en el proceso hay una fórmula para hacer comparecer a la contraria para que confiese, y eso se llama confesión provocada. Yo estoy provocando la confesión del otro. Y cuando hablamos de confesión provocada, estamos bien hablando de la prueba de absolución de posiciones. Que ya les expliqué en qué consiste, lo vamos a ver con mucho mayor detalle cuando veamos los medios de prueba en particular. Ya. Segunda consecuencia. Dentro del proceso, ocurre lo que ya les mencioné, se elimina el periodo de prueba. ¿Ah? Vamos a ver el artículo, dijimos que era el 313, que es el último artículo que está en el título 7 de la contestación y demás trámites al estado de prueba o de sentencia. Este artículo 313 nos dice: si el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante o en sus escritos no contradice en manera sustancial y pertinente los hechos sobre que versa el juicio, el tribunal mandará a citar a las partes para oír sentencia, una vez evacuado el trámite de la réplica. Igual citación se dispondrá cuando las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite. Las partes pueden decir, ponerse de acuerdo y pedirle al tribunal a través de un escrito firmado por ambas partes: su señoría, solicitamos que se resuelva esto sin más trámite, solamente con los antecedentes que están acompañados hasta la fecha y de la afirmación de las partes. Sí, sí puede. ¿Eso obliga al juez a algún tipo de resolución especial? No, el juez va a resolver con los antecedentes que tiene hasta ese momento. Por lo tanto, si el demandante no acompañó documento, va a rechazar la demanda. ¿Por qué? Porque no tiene antecedentes suficientes para que pueda acogerla. ¿Ya? Entonces, dentro del proceso se elimina la etapa de prueba. 3. Tercera consecuencia o efecto. En el proceso, dado que se elimina la etapa de prueba, la causa queda directamente o inmediatamente en estado de fallo. ¿Por qué? Porque el juez, al revisar o al resolver este allanamiento, va a citar a las partes a oír sentencia. ¿Qué implica esta resolución que cita a las partes a oír sentencia? Esto también lo hemos conversado muchas veces. Esta resolución, que es una sentencia interlocutoria de segundo grado, porque sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva, termina o concluye el debate, cierra el debate. No se puede presentar prueba, no se puede presentar escrito alguno, salvo las medidas para mejor resolver o nulidad de lo obrado, que lo vimos nosotros como excepción en el artículo 433 o 31, digámoslo de inmediato. Me estoy poniendo viejo, pero no tanto. Ya, el artículo 433. Entonces, se cierra el debate. Y la causa, si fuera materialmente toman el expediente y lo dejan en el despacho del tribunal. Un expediente como este. Esta es una causa mía. Yo soy un poco más ordenado, entonces le coloco el tribunal, las partes, la demanda, la contestación, réplica, dúplica, auto de prueba, reposición del auto de prueba, lista de testigos, declaración de absolución de posiciones, documentos, observaciones a los peritajes, observaciones a la prueba, sentencia, apelación, alegato, sentencia de segunda instancia, recurso de casación de la contraria
y llevo la mitad de la minuta legal de Suprema. Ese es un expediente. Por eso más o menos lo que mismo que está en el tribunal está aquí. Entonces, si fuera material, esto se deja sobre el escritorio del juez para que el juez revise y dicte sentencia. Digitalmente impide, se puede presentar escrito, pero el tribunal va a proveer no al lugar por extemporáneo o estando en estado de fallo, no al lugar. ¿Estamos? Ya. Ese es un comercial. Volvemos en unos instantes. Ustedes son muy chicos, antes de salir de eso. Volvemos en unos instantes. Y salían los comerciales. Ya. Según, vamos a ver algunas clasificaciones respecto de este allanamiento. Allanamiento que implicaba aceptar los hechos. Primero, según la forma, tenemos pura y simple y condicional. La condicional generalmente no se da porque, bueno, si pasa esto, yo confieso, o si pasa esto, yo me allano. No, en realidad no ocurre. Según si es total o no, tenemos allanamiento total, allanamiento parcial. Si es allanamiento total, la causa completa queda en estado de fallo. Si es allanamiento parcial, respecto de esos hechos, no hay discusión de prueba. Y se continúa con aquellos hechos que continúan siendo controvertidos. Ya. Para que opere este allanamiento es preciso que, primero, deba ser procedente. El allanamiento implica, en el fondo, una renuncia. Esta renuncia implica que se faculta a la parte para que se prescinda de la prueba. Por lo tanto, estamos frente a una renuncia propiamente tal, y en materia civil, ¿qué pasa con la renuncia? Código civil, ¿quién anda trayendo un código civil? ¿Usted? Por favor, lea el artículo 12. Incluso le voy a prestar el micrófono. 12. Ahí está. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Ya. Entonces, este artículo 12, que es aplicable, muchas gracias, dado que el Código Civil constituye ley común, se aplica a todos los tipos de renuncia. Ergo, para que pueda renunciar esta parte a la prueba, a través de este allanamiento, se tiene que tratar de derechos disponibles y que no esté prohibida su renuncia. Yo puedo renunciar a la prueba y decir, a ver, divorcio, juicio de divorcio en familia. Su señoría, yo llevamos 3 años separados de hecho, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Matrimonio Civil, solicito el divorcio, que se declare el divorcio. Por lo tanto, terminado el matrimonio. La otra parte dice, sí, su señoría es efectivo, me allano. ¿Se puede? ¿Qué creen ustedes? Porque no hemos pasado esa materia, usted no lo ha visto en derecho civil, ni menos en procesal de familia. ¿Qué creen ustedes? ¿Podría allanarse la contraria? Olfato. ¿Qué creen ustedes? Dígame. ¿Qué cree usted? Sí, debería ponerse, teniendo en cuenta que al final están como tratando el hecho de que están separados. Ya. ¿Qué opina usted, al fondo? Usted, no, la señorita que está atrás. ¿No tiene opinión? Frente a un divorcio unilateral, donde yo estoy demandando a él o la excónyuge, existe como una causal para el divorcio unilateral el cese de convivencia por más de 3 años. Entonces yo digo, mire, han pasado 4 años en que estamos separados, por lo tanto yo pido al tribunal la declaración de divorcio. Y él es el demandado y él dice, me allano.
¿Qué cree usted? ¿Se puede o no se puede? ¿Puede allanarse o no? Usted sí. ¿Usted sí? ¿No? ¿Sí? Se puede. Ya. Para que sea más fácil, levanten la mano todos aquellos que creen que se puede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son mayoría. ¿Alcanzamos los 2/3? No sé, pero ya. En este caso, les puedo decir que están equivocados. En general, cuando uno habla de Estado civil, uno tiene que darle una segunda vuelta. Porque en general, cuando estamos hablando del Estado civil, no se permite el allanamiento. Porque si no, estaríamos creando estados civiles de común acuerdo. Es como decir, ¿nos ponemos de acuerdo y estamos casados? ¿Nos ponemos de acuerdo y estamos divorciados? ¿Nos ponemos de acuerdo y ya no soy hijo tuyo? ¿Nos ponemos de acuerdo y ahora somos hijos? No es así. ¿Cierto? Hay formas para determinar el estado civil. El divorciado o divorciada es un estado civil. Sí, pues. Ya, entonces, en este caso, además, la ley dice, no procederá la confesión. Y si no procede la confesión, no procede el allanamiento. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea o no? Entonces, ahí está prohibida la renuncia. De hecho, ustedes son muy jóvenes, por lo tanto ya no se van a ver beneficiados por una normita que existe en la ley de matrimonio civil, que aquellos matrimonios celebrados antes del 18 de noviembre del año 2004 pueden acreditar el cese de la convivencia por cualquier medio. Es decir, 2 testigos, una boleta de servicios básicos, pasajes, el hecho que ustedes se fueron 3 años al extranjero, cualquier cosa que pueda acreditar que ha ocurrido el cese de la convivencia. Y además un requisito anexo, que no hubo reconciliación privada. Es decir, no hubo, como dicen ustedes, un remember, ¿no? Ya. Entonces, si no hay reconciliación privada, hay que acreditar un hecho positivo, cese de convivencia, y un hecho negativo que es no reanudación de la vida conyugal. Ya. Entonces, en el caso del divorcio, existe norma donde dice que no es procedente. Antes del 2004 dije yo, por cualquier medio, después del 2004, solamente por unos medios determinados. Escritura pública, que haya fijado una transacción de alimentos, porque generalmente los alimentos ocurren cuando se separan, ¿cierto? Entonces, si hay una escritura, se entiende que la fecha de cese de convivencia es de la fecha de la escritura. O a través de una notificación de cese de la convivencia judicial o a través del registro civil. Y otros actos formales. Ya no es por cualquier medio. Por lo tanto, primer requisito, tiene que ser procedente la renuncia y no estar prohibida. 2, debe ser oportuna. ¿Qué implica que sea oportuna? Que sea hasta antes que se dicte sentencia. Si se dicta sentencia, ¿para qué se va a allanar? Podría allanarse como límite la sentencia ejecutoria. Pero lo más probable es que se tenga por allanado, el juez dicte sentencia y lo condene en costa, para haber tramitado un juicio 5 años y allanar. Y el aceptante debe ser capaz. Es decir, la persona que acepta el allanamiento debe ser capaz. Porque además vamos a ver que puede concurrir la voluntad de este aceptante. Y además, obviamente, que aquel que renuncia o se allana también tiene que ser capaz. De hecho, si nosotros revisamos el artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, que nos determina las facultades que debe tener el mandatario judicial, señalamos que dentro de las facultades especiales del inciso 2º del artículo 7º está la de la facultad de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria. Aceptar la demanda contraria se ha entendido que es allanamiento. Entonces el mandatario que tiene poder especial, es decir, con estas facultades del inciso 2º, ¿podría allanarse? Sí. Si no tiene estas facultades, no puede allanarse.
y requiere poder especial de la parte. Perdonen, pero tengo, en este momento, me van a avisar si tengo que partir corriendo a alegar una causa en la Corte Suprema. Ya. Ese es allanarse, ¿cierto? No hacer nada, aceptar. Y la tercera posibilidad es defenderse. Y aquí la ley nos da nos da muchas alternativas de defensa. Primero, la primera defensa es que yo puedo oponer excepciones. 2, puedo contestar. Y en la contestación yo puedo poner excepciones perentorias, puedo deducir alegaciones o defensas, y puedo reconvenir. ¿Se acuerdan que yo les dije que a veces la mejor defensa era el ataque? Aquí voy a reconvenir, es decir, voy a demandar, contrademandar al demandante. Ya, vamos a ver la primera de ellas. Lo primero que tenemos que señalar respecto a las excepciones dilatorias, que son aquellos mecanismos que la ley le entrega al demandado para suspender la tramitación del juicio, en este caso el curso de la acción, por eso que el año pasado estudiamos lo que era la acción y la pretensión, para suspender la tramitación de la acción hasta que se subsanen los defectos. ¿Cuál es el fundamento de estas excepciones dilatorias? El debido proceso. Vamos a resguardar que esta acción y esta apertura al proceso sea válida y reúna los requisitos exigidos para que se dé cumplimiento a la exigencia del debido proceso. Y estas excepciones, como consecuencia de aquello, van a dilatar la entrada al juicio. ¿Por qué se dice dilatar la entrada al juicio? Porque no vamos a ver nada de fondo hasta que solucionemos estos vicios de forma. Si el tribunal entiende que hay vicios de procedimiento, va a suspender el procedimiento, va a acoger las excepciones dilatorias y el demandante deberá subsanar los defectos en la medida que estos defectos sean subsanables. Profesor, ¿por qué tanto trabalengua? Porque para poder saber si es posible subsanar, tenemos que ver qué tipo de excepción dilatoria se acoge. Si es ineptitud del libelo, que la demanda no está clara, se puede subsanar porque se va a presentar un escrito, subsana la demanda y se va a aclarar lo que se dice que no está claro. Pero si el tribunal acoge incompetencia, ¿se puede subsanar? ¿Qué creen ustedes? Deberían todos levantar la mano y decir, no, profesor, no se puede. Al acoger la excepción de incompetencia, se acaba el juicio en ese tribunal, tendría que continuarse en otro. O presentar la demanda ante otro tribunal. Ya. Enumeración. ¿Dónde están estas famosas excepciones dilatorias? Estas excepciones dilatorias están contenidas o enumeradas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil. Profesor, ¿me lo tengo que aprender? ¿Cuál es la respuesta del profesor? ¿No es cierto? El sol ilumina, el agua moja. Hay que aprenderse. Ya. Entonces, en este caso, vamos a ver que esta enumeración no es taxativa. Por el número 6. Siempre queda como un cajón desastre al final que engloba a todas aquellas que se me pueden pasar. Primero, es la incompetencia del tribunal. Y para ello, nosotros tenemos que tomar en consideración que puede ser incompetencia absoluta o incompetencia relativa. Si yo demando, me nombran senador de la República y notifico, ¿el demandado puede oponer excepción de incompetencia? Sí, porque el senador tiene fuero. Y de conformidad con el artículo 50, número 2,
¿A quién le corresponde el conocimiento? Eso lo vimos el semestre pasado, eso ustedes lo tienen que tener. ¿A un tribunal unipersonal de excepción? Exactamente, tiene razón el que habló, que es Ignacio, si no me equivoco, y usted. Porque efectivamente conoce un tribunal unipersonal de excepción, ¿y quién va a ser? Un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Estamos? Entonces, se saca de los tribunales de letras y se sube a un ministro de fuero. Entonces, ahí uno puede alegar incompetencia. O me notifican aquí en Santiago, pero el contrato dice que van a ser competentes para la interpretación, modificación, cumplimiento del contrato los tribunales de la ciudad de Valparaíso. Cuando me notifican acá y se presentó la demanda acá, yo voy a alegar incompetencia. ¿Por qué? Porque hubo prórroga expresa en el contrato de compraventa, el que sea, ¿cierto? Por lo tanto, esta incompetencia puede ser absoluta o relativa. Profesor, usted habló de sus teorías medias locas. No, no son locas. De la famosa competencia específica. No, la competencia específica no es materia de incompetencia de excepción dilatoria. La competencia específica es un concepto doctrinario que consiste en lo que el contenido fáctico y los límites fácticos de la discusión que están dados por la demanda, contestación, réplica y duda. Ya, entonces, excepción de incompetencia. La segunda excepción, perdón, y la incompetencia está relacionada con el artículo 254 número 1, ¿cierto? 254 establecía los requisitos de la demanda y como número 1 decía designación del tribunal ante el cual se entabla. 2, segunda excepción dilatoria. La de falta de capacidad del demandante de personería o representación legal. ¿Por qué? Porque en el artículo 254, que establecía los requisitos de la demanda, en el número 2 tenía que indicar nombre, profesión o oficio del demandante, de su representante y naturaleza de la representación. ¿Se acuerdan? Por tanto, si no concurre estos elementos, excepción dilatoria. Falta. ¿Qué? El artículo 303 número 2 se relaciona con el artículo 254 número 2. Tercero, litispendencia. La litispendencia es una excepción dilatoria que consiste en la existencia de otro juicio en actual tramitación entre las mismas partes, por el mismo objeto y por la misma causa de pedir. Profesor, eso me suena como muy parecido a la cosa juzgada. Es un adelanto de la cosa juzgada. Es decir, hay una causa donde me están diciendo A y me están presentando otra demanda donde están diciendo lo mismo A. Entonces yo en la segunda causa voy a decir, su señoría, opongo la excepción de litispendencia, es decir, no se tramite este juicio porque hay otro que ya está andando. Pero profesor, esto no se da nunca. No, se puede dar porque en el primer juicio se puede haber pasado el plazo para hacer algo, puede que no haya alcanzado a presentarte la prueba y viene la causa muy fea, puede que la pierda. Entonces algunos abogados pillines presentan otra demanda en otro lugar para subsanar todos estos defectos de tramitación y llevarlo adelante. Pero uno que lo que hace en este segundo juicio le dice litispendencia y acoge la excepción con costa. Trató de meter un gol, ¿cierto? Entonces, en este caso, impide a través de esta litispendencia abrir proceso. Por eso es que ataca la acción. ¿Sí? ¿Cómo? No. Vamos a ver que las excepciones dilatorias son mecanismos del demandado. Por lo tanto, el tribunal no puede actuar de oficio, salvo, ¿qué creen ustedes? ¿Cuándo puede actuar de oficio el juez? Ya lo hemos dicho varias veces. Primero, cuando se trata de incompetencia absoluta, ¿cierto? Eso puede ser declarado de oficio por el tribunal. Y si no concurren los 3 primeros números del artículo 254, puede denegar curso a la demanda. Es decir, no admitir la tramitación. Esa también es una facultad de oficio. Pero no puede aceptar la litispendencia, no puede ordenar corregir la demanda porque no se entiende, no puede acoger beneficio, exclusión, nada.
Entonces tenemos la litispendencia, que es, dijimos que es una especie de adelanto de la cosa juzgada. Cuarta excepción, la ineptitud del nivel. Esta es la clásica que uno puede oponer en un juicio ordinario. ¿Cuál es esta excepción de ineptitud del nivel? Cuando no cumple con los requisitos formales del artículo 254. A lo mejor el demandado no está bien identificado, o no está claro cuál es el objeto pedido. Recuerden que tiene que tener una enunciación precisa y clara de los fundamentos de hecho y derecho, y además una petición clara y precisa de las peticiones que se someten al tribunal. Por lo tanto, si no queda claro, como les dije la semana pasada, puede decir, y que se le condene los reajustes. Entonces, una excepción dilatoria. ¿Qué reajuste? Sobre operaciones de crédito de dinero, no operaciones de crédito de dinero, sobre operaciones de crédito de dinero más de 30 días, de menos de 30 días, intereses legales, convencionales, máximo interés convencional. ¿Desde cuándo? Desde que la sentencia se quedó entre ejecutoriada, desde la presentación de la demanda, desde la notificación de la demanda. Entonces, si usted quiere pedir algo, pídalo bien. Eso es lo que le estamos diciendo en la ineptitud del libelo. O cuando el derecho no está claro. Me mezclan normas constitucionales, normas legales, normas de ley de quórum calificado, ley que se aplicaría a las Fuerzas Armadas con la legislación civil, o materia indemnizatoria sanitaria con indemnizatoria laboral. O sea, ahí hay un montón de confusiones que se pueden generar en la demanda. Por eso yo les dije, demandas cortas, porque entre más le escriban en la demanda, más fácil que le digan que no se entiende. O sea, súper preciso. Ya, entonces, esta ineptitud del libelo, la jurisprudencia ha entendido que el libelo es inepto cuando no se basta a sí mismo para ser inteligible o está expresada en términos vagos o imprecisos. Ocurrió un accidente en el año 2020 que me provocó daños y tristezas que yo califico en un daño moral. Eso es una conversación de asado nomás. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tiene que indicar que el hecho ocurrió tal día, tiene que explicar cuáles son los hechos, tiene que explicar cuál es el daño, cuál es la relación de causalidad entre el hecho que se estima ilícito y el daño, y cómo cualifica los daños. Por eso, entonces, que yo voy a alegar ineptitud del libelo. ¿Por qué? Debido proceso. Yo, para que pueda contestar adecuadamente la demanda, tengo que tener claro qué es lo que se me está demandando. Quinta excepción dilatoria, el beneficio de excusión. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Ustedes ya vieron el beneficio de excusión? ¿Vieron la fianza? No. ¿Vieron las obligaciones solidarias? Ya, ahí un poco la solidaridad pueden que lo hayan visto porque en materia de solidaridad no opera el beneficio de excusión. El beneficio de excusión es el beneficio que tiene el fiador frente al acreedor para que se dirija primero contra el deudor principal y a falta de este o insuficiencia del pago de este, se demande al fiador. Para aquellos que no han visto todo esto, es chino mandarín. Hablado debajo del agua, no entienden nada. Ya. En esta obligación, ahí no me acusen con el profesor de Derecho Civil. La fianza consiste en una obligación, un contrato por el cual una persona garantiza el cumplimiento de una obligación ajena. Es como una especie, como le dicen ustedes, aval, que en todo caso se llama avalista, no aval. Entonces, esta persona garantiza una deuda. Usted contrae una deuda conmigo y su compañero la afianza a usted. En el evento en que usted no pueda pagar, su compañero paga. ¿Estamos? Ya. El beneficio de excusión es que si yo dirijo mi demanda contra su compañero, él me va a decir, no pues, yo solo soy fiador. Por lo tanto, diríjase contra mi compañera que es la deudora principal. Entonces el tribunal si la acoge, yo tengo que demandar primero a su compañera, y en el evento en que ella no tenga dinero suficiente durante el juicio, o
no la pueda ubicar o no la pueda condenar, ahí yo me dirijo contra el fiador. Por eso se llama beneficio de excusión, porque en definitiva, ¿qué está haciendo el fiador? Se está excusando de cumplir la obligación garantizada. Eso ocurre solamente en la fianza, no en la solidaridad. Por eso que cuando ustedes firman un valevista, perdón, una letra de cambio, un pagaré, ustedes nunca ven ahí, nunca dice, ustedes se constituyen en aval solidario o avalista solidario. O se constituyen en calidad de fiador, renunciando al beneficio de excusión. ¿Para qué? Para que ustedes no puedan excusarse. Y con eso en realidad yo puedo demandarlo a los dos, o al propio fiador si es que tiene más dinero que el deudor principal, para que así yo pueda obtener la plata. Ya. Entonces, este es el beneficio de excusión, que es una excepción dilatoria. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a discutir todavía si hay obligación o no hay obligación. Lo que estamos discutiendo aquí, que si usted me está demandando en virtud de esta fianza, oiga, primero recurra al deudor principal. Por lo tanto, se detiene el juicio y tenemos que seguir solamente con el deudor principal. Profesor, en ¿Sí? ese caso tienen que presentar la demanda simplemente conjunta, se demanda la deuda. ¿Sí? Simplemente conjunta, y en este caso, en el evento en que no pague el deudor principal, ahí podría renunciar y dirigirse contra el deudor que garantiza. Pero en definitiva, este beneficio de excusión dice, ¿sabe qué? Sáqueme del juicio. En el evento en que no pueda obtener un beneficio o el pago a través de la demanda directa contra este acreedor principal, o deudor principal, ahí me demanda. Desde esa perspectiva, entonces pasa a ser una excepción insubsanable. El tribunal acoge la excepción dilatoria de beneficio de excusión y saca a este deudor fiador del juicio. ¿Estamos claros, Ignacio? Sí, profe. Gracias. Ya. Y finalmente la número 6, que dice la ley, en general, las que se refieran a corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Ya, sin afectar el fondo de la acción deducida. Oportunidad de la interposición. Dijimos nosotros que debía ejercerse esta defensa dentro del término de emplazamiento. Es decir, distinguiendo si es en el territorio o fuera del territorio la notificación. Si es dentro del territorio, 18 días, y si no, los 18 días más la tabla de emplazamiento. Si no es opuesta en este periodo como excepción dilatoria, no implica que además, con el tiempo, podamos hacerla valer más tarde, pero como una alegación o defensa, o como una excepción perentoria si fuere pertinente. Dijimos nosotros que había unas excepciones dilatorias que podían, o perentorias que podían alegarse como dilatorias, ¿se acuerdan? Las vamos a ver después con mayor detalle. Además, otro requisito, todas las excepciones dilatorias deben ser opuestas en un mismo escrito. Es decir, va a operar la preclusión por consumación. Si yo interpongo u opongo estas excepciones dilatorias en el plazo de 10 días y me quedan 8 más, y al día 17 me doy cuenta que tengo beneficio de excusión, no puedo presentar un escrito complementando el anterior, ni puedo presentar un nuevo escrito diciendo, ¿sabe qué? Me arrepentí, tenga por no presentado el de hace una semana atrás y el de ahora vale. No, usted ejerció el derecho, no lo puede revivir. ¿Por qué? Porque se exige que todas las excepciones sean opuestas en el mismo escrito. Ya. ¿Cómo se tramitan las excepciones dilatorias? Como incidentes. Y tenemos que ver nosotros el tema de los incidentes que vimos en su momento. Se oponen, traslado, 3 días, la parte evacúa el traslado o no,
el tribunal va a observar si los antecedentes que constan en el proceso son suficientes para resolver. Si son suficientes, resolverá de inmediato. Si no son suficientes, va a recibir las excepciones dilatorias a prueba. Si en este caso la recibe a prueba, va a dictar una resolución que recibe el incidente a prueba, determinará los puntos sobre los cuales debe recaer la prueba. Esta resolución se notificará por el estado diario. Podrán presentar lista de testigos dentro de los 2 días de iniciado el plazo. Lo estoy diciendo rápido porque esto ya lo vimos. Una vez terminado este periodo de prueba de 8 días, el tribunal fallará de inmediato o dentro de tercero día. Esa es una tramitación de un incidente general, ¿cierto? Eso. Ya. Por mientras, dijimos en su momento que las excepciones dilatorias son excepciones de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué implica ello? Que estas excepciones de previo y especial pronunciamiento implican la paralización del procedimiento. ¿Ah? ¿Y qué implica la paralización del procedimiento? Que no puede continuarse con el proceso, sino que hasta que se resuelven estas excepciones dilatorias. Ahora, ¿qué va a pasar con este proceso? Vamos a tener que determinar si se acogen o se rechazan las excepciones dilatorias. Si se rechazan las excepciones dilatorias, la suspensión termina y seguimos con el juicio. Si se acogen las excepciones dilatorias, tenemos que distinguir si son subsanables o no son subsanables. Si no son subsanables, se acaba el juicio. Si son subsanables, el demandante debe corregir la demanda. Profesor, ¿hay un plazo para que el demandante corrija la demanda? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Cuál sería ese plazo? ¿Cuál sería ese plazo? El plazo del abandono de procedimiento. La ley no establece plazo para que el demandado subsane. Pero, ¿qué le pasa al demandante cuando presenta la demanda? ¿Qué nace para él? La carga de instar por el avance del proceso. Si entonces no corrige la demanda en el plazo de 6 meses, el tribunal, a petición del demandado, ¿qué podrá hacer? Declarar abandonado el procedimiento. Por lo tanto, entonces, va a tener que demandar de nuevo y todo lo actuado en este juicio se va a perder. Ya. Naturaleza jurídica de la resolución que resuelve estas excepciones dilatorias. Lo primero que tenemos que señalar que es una sentencia interlocutoria. ¿Por qué? Porque resuelve un incidente estableciendo derechos permanentes para las partes. ¿Por qué? Porque decide continuar con el juicio o no continuar con el juicio. Ya. Y además se resuelven todas conjuntamente. Se resuelven todas las excepciones, salvo que se acoja a la de incompetencia o litispendencia, en cuyo caso no será necesario pronunciarse respecto de las otras. ¿Por qué? Porque ambas son insubsanables. Se acoge la incompetencia, se acaba el juicio. Se acoge la litispendencia, se acaba el juicio. Ya, efectos, ya lo dijimos, hay que distinguir si se acogen o se rechazan estas excepciones dilatorias. Si se rechazan las excepciones, dijimos nosotros que no pasa nada, el proceso continúa. Si se acogen, vamos a tener que ver si son subsanables o no, o si tienen efectos permanentes o transitorios. Si son insubsanables, son de efectos permanentes. Se acaba el juicio. Si son transitorios, es decir, son subsanables, hay que esperar a que el demandante corrija su demanda. ¿Qué recursos proceden respecto de estas excepciones dilatorias? Dijimos, la resolución que resuelve las excepciones dilatorias es una sentencia interlocutoria y ya avanzamos
que tratándose de las excepciones dilatorias, o sea, de las sentencias interlocutorias, ¿qué recurso procede? Por regla general, la resolución que se pronuncia o resuelve una excepción dilatoria es una sentencia interlocutoria. Y de conformidad a la naturaleza jurídica de esta resolución, ¿qué recurso es el que procede? ¿Te lo dijo? ¿Sí? Apelación, muy bien. Apelación. Ya. Quedamos con las excepciones perentorias que pueden oponerse como dilatorias, artículo 304 y siguientes. Preguntas. No hay preguntas, continuamos la próxima clase. Que estén bien. ¿Eh? Chao, profesor, que esté bien.